Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen ya abierta su Biblia por 1 Corintios 12? Aleluya. Vamos a leer una vez más. Estamos hablando de dones espirituales y todavía vamos por el tercero de 9 y cada vez vamos a leer este texto de 1 Corintios 12 del 1 al 11. Gloria a Dios. Amén. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fue por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con el don de la fe. El don de fe, sanidades y milagros son dones de poder. El don de la fe no nos lleva a creer, nos lleva a hacer. La fe nos lleva a obrar. Cuanta más grande es nuestra fe, más grandes pueden ser nuestras obras de fe. No se trata de hacer declaraciones de fe, no se trata de hacer manifestaciones de fe, se trata de ver obras de esa fe. Por lo tanto, este don opera en la esfera física, opera en la esfera de lo que vemos, de lo que podemos contemplar. Cuando hay ese don de fe se realizan grandes cosas. Decíamos que la fe es una certeza, es la certeza de lo que se espera, y es una convicción, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe es una confianza o seguridad, una certeza de lo que esperamos, porque quien nos lo ha dicho lo creemos, y también es una confianza y seguridad en su palabra, en la palabra de Dios. Confiamos en Dios aunque no le vemos. Por lo tanto, dejamos nuestro criterio por la palabra de Dios, dejamos nuestro conocimiento por la sabiduría de Dios, dejamos, en fin, nuestras cosas para obtener las cosas de Dios. Decíamos que en el Antiguo Testamento la palabra fe usa la misma raíz que la palabra amén, que significa que algo es firme, que tiene validez, que es real, que lo creemos. Y en el Nuevo Testamento la palabra implica fidelidad. El objeto de nuestra fe, en lo que tenemos que depositar la fe, no es en nuestros sentimientos, ni en nuestras ambiciones, ni en nuestras ideas, ni en nuestros deseos, sino en la palabra de Dios, y a través de la palabra de Dios, en Dios mismo. Porque la palabra de Dios nos habla de Dios, nos habla de Dios. La fe es por el oír. Al oír las promesas de Dios, podemos creer en esas promesas, podemos confiar en Dios, podemos confiar en su poder, de que Dios tiene el poder de cumplir las promesas, aunque nos parezcan imposibles.
Las promesas de Dios son firmes. Amén. Tal vez no las vemos, tal vez no las entendemos, tal vez decimos esto es imposible. Abraham se veía ya un hombre anciano cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo, lo vas a tener de tu esposa además de anciana era estéril. Lo mismo le pasó a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, su esposa era estéril, ellos ya eran mayores, pero si Dios dice vais a tener un hijo, lo vais a tener. Y eso es lo que nosotros podemos alimentar nuestra fe. Si Dios promete algo en la palabra, crea que eso se va a cumplir. Esa es nuestra fe. Y creemos en Jesús como Señor, y que el Señor dijo, creed en Dios, creéis en Dios, creed también en mí. Creemos en el mensaje del Evangelio. Estamos hablando de las 4 clases de fe que hay. Hay una fe humana y una fe natural, hay una fe salvadora, hay una fe como fruto del Espíritu y hay una fe como don del Espíritu. Empezamos hablando de la fe humana, estuvimos comentando que la fe humana es esa confianza que nosotros depositamos en algo o en alguien, ¿verdad? Hay gente que nos merece confianza. No sé por qué le creemos. Cuando nos habla decimos, no, yo creo que sí. Y espiritualmente siempre creemos en algo por naturaleza. Dijimos que el hombre tiene esa tendencia a creer que hay algo, que hay un Dios, que hay alguna cosa, pero podemos equivocarnos al tratar de escuchar quién es ese alguien. Podemos buscar la sabiduría, que hemos estado estudiando las diversas sabidurías. Podemos tener fe en ídolos, podemos tener o buscar en la sabiduría satánica, podemos buscar en horóscopos, podemos buscar en tarot. Hay gente que se guía por eso. Hay gente que guía su vida por esas cosas y las consulta. También podemos mirar la sabiduría del mundo, podemos ver libros de autoayuda, cómo conseguir dinero, cómo conseguir prestigio, cómo conseguir éxito en esta vida. O podemos creer en Dios. Y podemos creer en Dios y todavía no ser salvos. Porque hay una fe intelectual que es un desarrollo de esa fe natural. Es decir, esa fe que yo tengo en algo, un día oigo hablar del Dios de la Biblia, oigo hablar de la Biblia y lo creo. Entonces yo digo, bueno, yo estoy creyendo en Jesús, estoy creyendo en el Dios de la Biblia, pero además de aceptar eso como verdadero, además de aceptar esa verdad, necesito que afecte algo más que mi mente o mi intelecto. Fíjense que también los demonios creen. También creen. Eso no nos hace salvos a nadie. Conociendo la verdad por el oír la palabra, quiere decir que mi mente va a entender esa palabra, va a aceptar esa palabra como verdadera, pero eso tiene que venir al corazón, tiene que afectar al corazón, hay que aceptar que esa verdad que hay es más que aceptar que hay Dios, es aceptar y reconocer que esas cosas son verdaderas. Con el corazón creemos para justicia y con la boca confesamos para salvación. La fe afecta a nuestra mente, pero debe afectar también nuestro corazón y debe afectar también nuestra voluntad, porque la fe nos tiene que mover a hacer obras, porque la fe sin obras es muerta. Lo que me salva es la obediencia a la fe, no es la fe en sí misma. Hemos puesto ejemplos, vamos por caso, usted no sé si ha escuchado que hoy va a llover. Si usted cree que hoy va a llover, usted sale de casa con paraguas, con el paragüitas en el bolso, ¿no? Entonces usted sale con el paraguas en el bolso, usted sale a la calle y llueve, y usted abre el paraguas y no se moja. ¿Por qué no se moja? Por fe. Porque ha tenido fe en el hombre del tiempo.
se lo ha creído. Y como lo ha creído, no se moja. Pero no se moja porque ha cogido el paraguas. Porque si usted hubiera dicho, no, yo creo que el hombre del tiempo tiene razón, pero no hubiera cogido el paraguas, me hubiera mojado igual, ¿verdad? Ahí ve usted la diferencia. Cuando nosotros creemos y no hay obras, la fe es muerta, no sirve para nada. ¿De qué sirve que yo crea que va a llover si no cojo el paraguas? Me voy a mojar igual que si no creyera que va a llover. Así que esa fe tiene que llegar hasta mi voluntad para hacer las obras de fe. Eso solo sucede con la fe verdadera. Solo sucede con la fe en Dios. Cualquier otra fe que usted quiera tener no le va a obligar a nada. Usted quiere creer en los extraterrestres, puede creer, no pasa nada. Usted no tiene que cambiar su vida por eso. Ni tiene que llevar esto a su corazón, ni tiene que hacer la voluntad de nadie. Si usted quiere creer que la tierra es plana, pues no pasa nada. Usted no tiene que cambiar su vida, no tiene que hacer nada. Solo tiene que hablar de eso, ¿no? Pero cuando creemos en el verdadero Dios, hablamos de una fe que no es una fe intelectual, no es una fe natural, es una fe espiritual, es una fe salvadora. ¿Cuál es la fuente de esa fe? La Biblia nos dice que la fe es un don de Dios. Nuestra creencia inicial viene de parte de Dios. En Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Fíjense que dice por medio de la fe, porque si no hay obediencia, si no hay respuesta a esa fe, no sirve de nada. Pero por medio de la fe, de todos modos, dice, nadie se gloríe, porque eso es un don de Dios. El don de Dios es esa fe. En Judas, versículo 3. La gran multitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez que dada. La fe es un don de parte de Dios para nosotros. En Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Os es concedido que creáis en Él. Así que nosotros tenemos fe porque Dios nos lo permite. Porque Dios nos lo da. Porque la hemos recibido de Dios. Por lo tanto, no hay nada de que gloriarse. Esta fe tiene su origen en Dios y tiene su final en Dios. Y no la hemos inventado nosotros. Si usted está creyendo en ídolos, usted está creyendo en santos o en vírgenes, estos se lo han inventado los hombres. Eso tiene un principio que no es Dios y desde luego el final tampoco es Dios. Pero la verdadera fe viene de parte de Dios, viene de Dios a nosotros y Él es el que nos la da. En Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es autor y consumador, alfa y omega, principio y fin, Amén. Dios verdadero. donde empieza y donde acaba la fe. Por lo tanto, nosotros decimos, yo tengo una fe. ¿De dónde me viene esa fe? Es que yo soy muy buena persona, yo siempre he creído en algo. Claro que siempre he creído en algo. Todo el mundo siempre ha creído en algo. Es la fe natural.
No es que yo siempre he sido muy religioso. Claro, todo el mundo ha sido muy religioso. Algunos han sido religiosos con los ídolos, pero han sido religiosos. La fe que viene de Dios, la fe verdadera, viene de Dios. No viene del hombre. No viene de nuestra mente. No viene de nuestra convicción, sino que es Dios quien nos da esa fe. ¿Cómo nos llega esa fe a nosotros? ¿Cómo nos da Dios esa fe? Romanos 10, del 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha tenido nuestra anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo... Amén. ¿Cómo somos salvos? Nos dice aquí: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero entonces el apóstol empieza una reflexión. Dice: ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay nadie que es enviado? Así es como nos llega la fe. ¿Cómo le llegó a usted la fe? ¿Quién le habló del Señor por primera vez? ¿Quién le trajo la palabra? Ahora, aun cuando a usted le llegó la fe, aun cuando usted escuchó la palabra, aun cuando eso sucedió, nos dice aquí que algunos no obedecieron al Evangelio. O sea, esa fe me tiene que llevar a la obediencia, o esa fe no sirve para nada. Usted ve ahí un poquito el problema que hay cuando dice: ¿es salvo por obras o es salvo por fe? Es como preguntarle: ¿usted no se moja porque lleva paraguas o porque creyó al hombre del tiempo? Ambas cosas van unidas. Si no van unidas, es que no creen. Aquí lo que está diciendo es: algunos oyeron, como todos. Hubo un predicador enviado, hubo un predicador que predicó, hubo uno que oyó, uno que entendió el Evangelio, pero no obedeció. Entonces no sirvió. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y si oímos es ¿por qué? Porque Dios ha hablado. No estamos oyendo fábulas, no estamos oyendo historias, no estamos oyendo epopeyas. No se lo inventó alguien y lo escribió y yo ahora lo estoy oyendo. Esto viene de parte de Dios. La fe viene de parte de Dios y me llega a mí a través de la predicación de la palabra. No me viene a través de canciones, ni a través de sentimientos, ni a través de sueños, ni a través de visiones. Me llega a través de la predicación de la palabra de Dios. En Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído la palabra de la verdad, entonces fuisteis sellados. No que fuisteis sellados solamente por oír, sino por obedecer esa palabra. Porque si usted no obedece esa palabra, es que no la está creyendo. Si usted no obedece lo que el Señor dice, es que no está creyendo. Si usted no se lleva el paraguas, es porque no cree que va a llover.
Y si no cree que va a llover, quiere decir que no ha creído al hombre del tiempo. Cuando oigo la palabra, obedezco la palabra, recibo de parte de Dios toda la bendición que Él tiene preparada para eso. Amén. En Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Muchos de los que oían la palabra creyeron. La fe nos viene por el oír. Cuando nosotros la creemos y la ponemos en obra. Algunos vienen con doctrinas que no están en la palabra. Algunos vienen con doctrinas que no son verdad y uno les oye. Pero cuando uno oye eso que está oyendo, cosas de hombres, no está oyendo cosas de Dios, no está oyendo con fe. En Gálatas 3:5. Aquel pues que ministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por obras de la ley o por el oír con fe? Es por el oír con fe que yo estoy recibiendo la fe de parte de Dios. Es el don de Dios. Es lo que Dios ha querido. Si Dios no hubiera querido que tuviéramos fe, Dios no hubiera puesto su palabra. Dios no hubiera hablado. Pero si Dios ha hablado, usted oye la palabra de Dios, oye que es la palabra de Dios, cree que es la palabra de Dios y obedece a Dios. Porque sin duda lo que Dios dice es mejor que lo que usted pueda creer o pensar o opinar o sentir o saber por cualquier otro medio. La palabra de Dios es la verdad. Por lo tanto, la fe me va a llegar a mí por la predicación de la palabra de Dios. Esa es la oración que hizo el mismo Jesús. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús está orando por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Porque Jesús sabe que es por la palabra que la gente va a creer. Entonces lo que está diciendo es, ¿por quién ha creído usted al Señor? ¿Quién le trajo la palabra? ¿Quién le llevó esa verdad? En Samaria, por ejemplo, Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Cuando creyeron a quién? A Felipe. Cuando creyeron al predicador. Cuando creyeron al que llevaba la palabra. Ahora cuando creyeron al que llevaba la palabra, como el que llevaba la palabra, lo que anunciaba era el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, pues se bautizaban en el nombre de Jesucristo. No se iban a bautizar en el nombre de Felipe, ¿verdad? Ese es el medio por el que la fe ha llegado a mi vida. Esa fe que salva. Por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y el Evangelio me ha llegado a través de personas que lo están predicando, que lo han predicado y que lo he aceptado, lo he creído, lo he obedecido y eso ha producido la salvación en mi vida. La palabra de Dios, el Evangelio, es lo que va a traer la salvación. En Juan 20:31. Pero estas se han escrito
para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Señor hizo muchas cosas, pero estas se han escrito. ¿Para qué se han escrito? Para que creáis. Para que creáis. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Por qué voy a tener yo vida en su nombre? Porque si le creo, voy a hacer lo que Él me pide. Voy a obedecer su palabra. Me voy a bautizar en su nombre. Voy a recibir su espíritu. Voy a andar en santidad. Porque le estoy creyendo. Porque tengo fe. Y esa fe no es mía. Esa fe me la ha dado Dios a través de su palabra, a través de predicadores. En 2 Timoteo 3:15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, ¿qué? Te pueden hacer sabio. Fíjense el detalle. No es que hacen sabio, es te pueden hacer sabio. La escritura es la que le puede dar el conocimiento. Dependerá lo que usted haga con ellas. Dependerá lo que usted haga con esas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que vamos a decir hoy, la fe salvadora viene de parte de Dios. Viene de Dios para cada uno de nosotros. Usted no la ha recibido por sí mismo. No tiene nada de qué gloriarse. No tiene nada de qué jactarse. Porque ha sido Dios quien puso un predicador en su vida. Que puso esa fe. Usted la creyó y la obedeció. Te dice, pero entonces el mérito es que yo haya obedecido. No se lo voy a quitar ese mérito. Pero ese mérito es posterior a la obra de Dios. O dicho de otra manera, no le voy a quitar el mérito de que usted haya cogido el paraguas para salir a la calle. Pero eso es posterior a que el hombre del tiempo le haya dicho que va a llover. Entonces el mérito se lo va a llevar el hombre del tiempo, no usted. ¿Verdad? Claro que usted puede insistir y decir, no, yo es que como llevé paraguas. Sí, llevó paraguas. Pero porque alguien le predicó, porque alguien le habló, porque alguien le enseñó. Usted lo creyó y usted lo obedeció. Normal. Porque si cree, obedece. Si no obedece, es que no está creyendo. Pusimos el ejemplo del fuego, ¿verdad? Si alguien grita que hay fuego, todos salen corriendo. Si alguien no sale corriendo, es que no se lo cree. Si se dice, no, sí que me lo creo, no te lo estás creyendo. Si te lo creyeras, saldrías corriendo. No hay otra. Cuando nosotros sabemos, toda esta fe que nosotros tenemos, que nos salva. Porque ya he dicho que hay 4 clases de fe, ¿no? Estamos en la segunda. Esa fe que nos salva es esa fe que ha venido de parte de Dios a nuestra vida y que nos ha hecho obedecer la palabra y que nos hace obedecer esa palabra. ¿Qué es lo que produce esta fe? Esta fe produce la aceptación de Dios. En Juan 16:27. El Padre mismo os amó porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Aquí tenemos que ver a Jesús en su humillación. Tenemos a ver a Jesús en esta tierra. ¿Cuál es la característica de Jesús en esta tierra que hemos dicho miles de veces ya? Jesús en esta tierra
obra como cualquier hombre ungido por el Espíritu. Él no hizo nada que una persona por el Espíritu Santo no pueda hacer. No hizo nada. Porque Él dejó esa posición de Dios para hacerse hombre, como usted y como yo. Y como hombre, Él predicó el Evangelio. Por eso Él dice que el Padre ama porque habéis creído que yo salí de Dios. No se trata aquí de dos personas. No se trata aquí de que hayan dos entidades. Lo que está diciendo es que Él como predicador, Él como el llevador de la palabra de Dios, cuando yo creo a ese predicador, ¿qué consigo? Que Dios me reconozca y que yo reconozca a Dios. Porque lo que yo busco es la aceptación de Dios, no la aceptación del predicador. Entonces cuando el Señor dice, el Padre mismo os ama, está diciendo, hermano, cuando usted obedece la palabra, cuando usted anda conforme a la palabra, cuando yo le veo a usted aquí todas las semanas, yo me alegro, yo estoy contento, yo le quiero, pero el Señor también le quiere. Más todavía. ¿Sabes qué le digo? Y eso es lo grande, ¿no? Porque esa fe salvadora nos hace aceptos y al mismo tiempo hace que nosotros aceptemos a Dios. Y esa fe es la que nos lleva a la salvación. En Marcos 16:16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Dónde empezamos? En la fe, en el creer. Si usted no cree, ya no hace falta que se bautice. Ya sabemos que no lo va a hacer, pero algunos dicen, aquí no dicen que no creyere ni fuere bautizado. No, claro que no, porque si no cree tampoco sirve de nada que se bautice. Sería solamente bañarse. Pero el que cree, ¿qué pasa con el que cree? Obedece. El que cree, obedece. El que creyere y obedeciere. Estoy parafraseando. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, llegado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el origen de nuestra fe, la razón de nuestra fe. Viene de parte de Dios. Él vino para que nadie se perdiera. Él vino para que todos fueran salvos. Él vino para eso. Sin embargo, no todos van a ser salvos. No todos van a creer. Lo sabemos. Y por eso el hecho de que nosotros estemos creyendo es una bendición de Dios. Es algo que nos ha venido de parte de Dios. En Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Ha llegado el mensaje, ha llegado el Evangelio, ha llegado el predicador, ha llegado la oportunidad. ¿Va a creerle? El que rehúsa creer no puede ser salvo. Lamentable, porque Cristo murió por todos. Lamentable porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero tenemos que obedecer. Tenemos que andar el camino que Él marca. En Hechos 16:31.
salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y ¿qué? Y serás salvo. Ahora, ¿qué hizo este hombre? Usted sigue leyendo. Este hombre se bautizó. Pablo estaba ahí cargado de heridas. A esa hora de la noche le llevó a su casa, le habló el Evangelio. A esa hora de la noche fue a bautizarle. No le dijo, ven al culto el domingo que tenemos culto de bautismo. Hay que prepararte. Lo bautizó. Qué importante es que entendamos esto, hermano. Porque el enemigo ha metido esa separación entre fe y obras. Que le dice, o es por fe o es por obras. Si es por fe, no tiene que hacer nada. Pero no. Si es por fe, la fe le tiene que dar la convicción, le tiene que dar la seguridad de que tiene que hacer obras. Esta fe de la salvación es la que nos declara justos delante de Dios. En Romanos 3, 21 a 30. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por las profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia pues, excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Amén. No sé si han seguido el razonamiento de Pablo. No sé si han seguido este razonamiento. Nos dice que se ha manifestado la justicia de Dios. Se ha manifestado. En el Antiguo Testamento usted no ve manifestada la justicia de Dios. La ley no manifiesta la justicia de Dios. La ley nos da leyes, pero no nos soluciona el problema. La ley no manifiesta. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la ley. O sea, la ley dijo cómo eran las cosas correctas, pero no podía manifestar esa justicia. Ahora viene la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Porque todos pecaron. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo podemos salir de ahí? Justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la fe en su sangre. De manera que el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es esa fe que hemos recibido. Es esa fe salvadora. Es esa fe que nos salva. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Justificado por cuál fe? Por la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? Se me va a cansar la lengua. La que lleva a la obediencia. Amén. La que no lleva a la obediencia
no es la fe verdadera. Usted dice, yo puedo creer mucho y no hacer, esa no es la fe verdadera. Pero la fe verdadera que lleva a la obediencia. En Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, hermano, nadie nos acusa, nadie nos puede acusar delante de Dios, porque Dios nos ha dado la fe. Nos ha dado el creer en Él. Gloria a Dios. Nos ha dado el andar en Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de la ley, pues seguramente por la ley todos seríamos condenados, pero no estamos en ese tiempo. La ley era testimonio de la justicia que se iba a manifestar por la fe. En Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto a las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Somos justificados por la fe de Cristo. Amén. Una fe que hemos recibido de parte de Dios a través de la predicación del Evangelio y de la obediencia a ese Evangelio. En Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Santiago 2:23. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también. Santiago 2:23. Se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue la fe. No hay otra manera que el hombre pueda ser salvo, sino por la fe. Porque por las obras nadie se puede justificar. Ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Nadie puede presentarse delante de Dios, como se suele decir aquí, me he ganado el cielo. Eso no se puede hacer. Solamente por la fe. Y esa fe que hemos recibido nos declara justos, nos justifica. Hechos 13:39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Amén. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué significa justificado? ¿Significa que es inocente? Si fuera inocente, no necesitaría ser justificado. Voy a poner un ejemplito de estos. Cuando un niño falta al colegio, ¿qué le pide? Un justificante. ¿Verdad? Cuando el niño lleva al justificante, su falta está justificada. ¿Por qué tenemos que justificar la falta? Porque no se puede faltar al colegio. Y ha faltado al colegio. Y que esté justificado no quiere decir que haya ido al colegio. Quiere decir que no ha ido al colegio. Pero está justificado. ¿Ha incumplido usted la ley? Sí, pero está justificado por la fe de Cristo. ¿Es usted perfecto? No, pero está justificado por la fe de Cristo. Si fuéramos perfectos no la necesitaríamos. De hecho, si nosotros pudiéramos ser salvos por la ley, Cristo no hubiera tenido que bajar a morir por nosotros. Nos hubiera hecho cumplir la ley y punto. Pero como no podíamos, vino a suplir lo que la ley no podía hacer.
La ley nos podía decir lo que es correcto e incorrecto, pero no nos daba una solución para el pecado. Ahora nosotros somos justificados delante de Dios por esa fe que hemos recibido, que es un don de Dios recibido por el cual somos salvos al haber obedecido a su palabra, por haberla creído. Y hemos creído esa palabra porque nos la han predicado porque Dios ha hablado. Y como Dios ha hablado, nosotros hemos podido oír la palabra de Dios. Y ese proceso, sencillito, porque esto contado así, parece que sea un culebrón, pero esto es muy sencillo, ¿verdad? Es lo que pasa siempre, cuando usted oye algo y se lo cree y obra conforme a lo que cree. Y ya está. ¿Ah? Te le han dicho que alguna cosa es buena para el cutis y usted va y la compra y dice, ya está. No tenemos que decir, es que hicieron la publicidad, alguien creyó la publicidad, alguien le dijo a usted lo de la publicidad, usted creyó lo de la publicidad, usted se fue a comprar lo de la publicidad y entonces usted ahora tiene un cutis precioso. Me parece un culebrón, pero no es tan fácil. Es muy sencillo. Usted oye la palabra de Dios, usted cree en la palabra de Dios, usted obedece la palabra de Dios y Dios le está justificando. Y eso nos libra ¿de qué? De la ira de Dios. Amén. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Creyendo, la ira de Dios no está sobre nosotros. No creyendo, la ira de Dios está sobre nosotros. Cuando decimos creyendo, ¿qué estamos diciendo? Obedeciendo. Obrando aquellas cosas que Dios nos ha mandado. Así recibimos el perdón de pecados. Hechos 10:43. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El nombre invocado en el bautismo. El bautismo es para perdón de los pecados, todos lo sabemos. Y ese nombre invocado es el que nos da el perdón de pecados. En Hechos 26, 17 y 18. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dios envía a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Romanos 3:25. Dios puso como expiación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Mire lo que pasa cuando nosotros recibimos la fe del Señor. Hablo de la salvación. ¿Cuál es el evangelio que estamos predicando? ¿Cuál es el evangelio de la salvación? Usted debe arrepentirse de sus pecados. Debe ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y debe recibir el Espíritu Santo. Esto es el plan de salvación. Eso es lo que me tiene que llevar a creer en Dios. Si yo digo que creo en Dios y no hago esto, entonces esa fe es inútil. No me va a llevar a ninguna parte.
no me va a justificar. Pero si lo hago, todos estos beneficios ya son míos. Alguien me dirá, hermano, pero luego hay que crecer. Esto hablaremos luego. Porque entonces ya hablaremos de la fe como fruto del Espíritu. Ya no hablaremos de la fe que me salva. Porque la fe que me salva es una y única para todos. Usted va a crecer en fe, pero no en la fe que le salva. Usted ya es completamente salvo. Usted no va a crecer y va a ser más salvo o menos salvo. Pero sí va a tener más fe o menos fe, como fruto del Espíritu. Esto ya es un adelanto de la siguiente, ¿verdad? Pero estamos hablando de esa fe inicial, sencilla. La del carcelero de Filipo, serás salvo tú y tu casa. Creyó, se bautizó. Felipe le habló al eunuco, el eunuco vio agua. ¿Qué impide que sea bautizado? Se bautizó. El Señor cogió al eunuco, se lo llevó a otro sitio y dice, ya está, ya hemos acabado. Ya está bien, ya está, ya tiene fe, ya está. Luego lo que pasaría con el eunuco no lo sabemos. Cabe suponer que crecería. Pero la salvación viene en ese momento. Trasladarlos de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué quiere decir la potestad de Satanás? No estaba diciendo que la gente esté endemoniada, pero están bajo su potestad. Mire, la historia de Sansón y Dalila le muestra este hecho. Dalila era una buena mujer, no era mala, yo no lo creo. Se enamoró de Sansón y Sansón se enamoró de Dalila. No oigo violines, pero parece que fue así, ¿no? Eso fue bien. Eso fue bien. Sansón empezó una relación con Dalila muy bonita, se querían. Estaban allí, Dalila le ascendía, él ascendía a Dalila, qué bonito. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los príncipes de los filisteos. Porque ellos tenían potestad sobre Dalila, porque Dalila no era pueblo de Dios. Si Dalila hubiera sido pueblo de Dios, los príncipes de los filisteos no hubieran aparecido. Pero aparecieron porque Dalila estaba bajo la potestad de Satanás. O sea, de los filisteos. Entonces los filisteos, ¿qué le dijeron a Dalila? Le dijeron, hombre, tú eres de los nuestros. Ah, pues sí. Dalila tuvo que decir, pues sí. Yo estoy bajo la potestad de Satanás todavía. Yo no estoy bajo la potestad de Dios. Entonces el diablo tiene autoridad. A veces un jovencito conoce una jovencita del mundo tan agradable, tan simpática, tan buena. Se enamora, dice, me quiero casar con ella. Hermano, que no estoy diciendo, no hermano, pero es muy buena persona. Y me quiere mucho, yo la quiero mucho. Y vamos a ser muy felices. Y olvida que cuando esa mujer se case con usted, todo lo buena que es, va a venir Satanás porque está bajo la potestad de Satanás y la va a tentar. Porque si Dalila no se hubiera liado con Sansón, los príncipes de los filisteos jamás la hubieran molestado. Amén, amén. Hubiera estado bajo la potestad de Satanás igual, pero él no lo hubiera molestado, él estaba. Era filistea, pagaba su declaración de renta a los filisteos. No lo tenía que molestar para nada, pero cuando esa mujer tuvo una relación con un hombre de Dios, el diablo se coló por ahí. El diablo dijo, esta es la mía. Y le recordó a Dalila, tú que eres filistea o hebrea. Bueno, yo soy filistea, pero es que quiero mucho a este hebreo. Ya, pero tú, ¿qué? Te vas a liar con uno que está matando filisteos por ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio le saca de la potestad de Satanás. Y ahora, si viene el enemigo a usted y le dice, tú estás bajo mi potestad, y usted le dice, no, yo no estoy bajo su potestad porque yo soy hijo de Dios. Y el diablo le dirá, sí, tú eres hijo de Dios, pero tú estás mintiendo, tú estás robando, tú estás bebiendo, tú estás fumando, tú estás fornicando. Sí, pero estoy justificado, ¿sabes?
Yo no estoy bajo tu potestad. Eso yo lo tengo que arreglar con Dios, no contigo. Eso yo lo tengo que arreglar delante de Dios, no delante tuya. Con el diablo yo no tengo nada. Porque yo he sido sacado de la potestad de Satanás. Adiós. Amén, amén. Fíjense en eso. Porque alguno, tal vez usted diga, yo no soy creyente, yo no estoy en la iglesia, no estoy bautizado, yo no soy salvo, pero estoy bien, soy buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no fumo, yo no bebo, yo no tengo vicios, yo todo es para mis hijos, toda mi familia, soy muy buena persona. Puede ser, pero siempre el diablo tiene potestad sobre usted. No ha sido librado de esa potestad. El día que el diablo quiera, que pudiera querer por lo que fuera que quisiera querer, quizá porque está empezando a venir a la iglesia y dice, ahora la voy a fastidiar, ahora que va a la iglesia le voy a fastidiar, y usted, como no tiene el Espíritu Santo, no va a tener la fortaleza de resistir al diablo. Así es. ¿Y qué va a pasar? Usted va a empezar a venir a la iglesia, ha estado viniendo a la iglesia un tiempo, qué bien, qué bien, qué bien, pero un día nos va a soltar alguna excusa rara y va a dejar de venir. ¿Por qué? Porque todavía estaba bajo esa potestad, todavía usted se creyó la mentira del diablo, todavía usted quiso andar así. Somos justificados por esa fe. Somos justificados, hermano. Usted, su problema de pecado, su problema que tenga de vicio, lo que sea, usted no lo tiene que tratar con el diablo, ni tiene que permitir que el diablo le acuse por esas cosas. Usted lo tiene que tratar con Dios. Tiene que arrepentirse, tiene que creer y dejar las cosas que no son correctas. Pero usted ya no está ni tiene que darle explicaciones al peludo de nada. Nosotros solo le damos explicaciones a Dios. Porque hemos pasado de la potestad de Satanás a Dios. Amén. Y hay más beneficios de esta fe, pero lo seguiremos hablando. La semana que viene no, porque tenemos aquí al hermano Manuel Monge, que nos va a traer un estudio sobre la familia. Y la otra semana, Dios mediante, seguiremos hablando de lo que recibimos en esa fe salvadora, que es igual para todos. Amén. ¿Qué todo tenemos ahí?